vamos a separar las coaliciones en dos bloques, ¿sí? Dos bloques porque ustedes van a encontrar en el ejercicio que no hay temas donde haya mucha diferencia en términos económicos entre la coalición de centro que se ha creado, ¿cierto? Y lo que llamaríamos el bloque de derecha, básicamente liderado por el Centro Democrático. Es decir, en términos generales, ellos están planteando sostener el modelo, ¿sí? El modelo económico, sostener el neoliberalismo. No hay propuesta que esté desde esos dos bloques, desde esas dos coaliciones que forman un solo bloque, no hay una propuesta que en términos significativos esté diciendo vamos a cambiar el modelo, ¿sí? Ellos hacen énfasis en dos cosas, fundamentalmente es inversión extranjera, fomentar aún más la inversión extranjera, pero eso sobre la base de aumentar la seguridad. Y la seguridad, como lo planteó Uribe desde su primer gobierno, implica la pacificación del país, y la pacificación no es solamente la destrucción o la eliminación de grupos irregulares, sino la pacificación social. Y la pacificación social pues es la represión de cualquier expresión dentro de la sociedad, o el adocenamiento o el acomodamiento, como lo quieran mirar, de expresiones de inconformidad dentro de la sociedad que garanticen estabilidad política y que hagan que al tener esos marcos de estabilidad política, el capital se sienta seguro, tenga confianza para poder invertir y saber que sus inversiones no van a correr ningún riesgo. Eso también implica el paulatino desplazamiento o eliminación de cualquier tipo de oposición que significativamente puede implicar cambios dentro del modelo. Entonces ya sabrán ustedes hacia quién está dirigida la oposición o la necesidad de ellos contrarrestar cualquier tipo de acción de un sector social, de un sector político que esté expresando, bueno, el modelo hay que cambiarlo. Ya lo que hay son como asuntos en los cuales electoralmente se hacen énfasis, ¿sí? Hay un asunto donde ellos hacen énfasis, algunos candidatos, por ejemplo, la generación de empleo, y hablan de generación de empleo, creo que es Federico, creo que es el que habla de generar empleo sobre la base de la construcción de vivienda de interés social, pero por ejemplo eso tiene un veneno. Ellos hablan de generar empleo, pero no empleos regulares o empleos constantes, sino que casi siempre hablan de generar empleo, pero es empleo transitorio. Entonces, activar la economía sobre la base del sector de la construcción genera empleo por 1 o 2 años, o por 3 años, o por un periodo de gobierno, pero no resuelve el problema del empleo permanente de la sociedad, sobre todo de los sectores más jóvenes que son los que están demandando estabilidad laboral, o por lo menos una oferta permanente de trabajo, ¿sí? Entonces no hay una política, porque el modelo no está construido para eso, de crear realmente empleo productivo, empleo estable, en lo que podríamos llamar trabajo creativo, ¿sí? Trabajo permanente. Son simplemente elementos de campaña que se crean para aglutinar sectores de la sociedad que están demandando sobre esas necesidades, pero que no resuelven problemas fundamentales como el hecho de que se requiere una estabilidad en el trabajo, por lo menos una oferta permanente frente al trabajo, y que sean trabajos de calidad. En los énfasis en los call centers, como lo propone Oscar Iván Zuluaga, por ejemplo. Empleos basura, contratos de 3 meses, orientados a la población joven, desesperada por tener algún tipo de experiencia laboral, entre esos pues mucho estudiante universitario que caen en ese tipo de formas de trabajo, pero que realmente no les resuelve el problema económico ni sus necesidades. Entonces, ahí podríamos entrar a discriminar en detalle qué es lo que dice cada candidato, pero realmente eso es irrelevante. Lo fundamental es que en lo esencial el modelo no se toca, ¿sí? El modelo queda intacto, el modelo neoliberal, y por el contrario, la tendencia es a profundizar el modelo, ¿sí? Es decir, vamos a flexibilizar más el régimen laboral. Ya ustedes saben que hay discusiones frente a eso. Entonces la contratación por horas, que eso se ha venido dando de facto, unas propuestas que vienen desde la ANDI, que tienen eco en el Centro Democrático, que tienen eco en esto que llaman el centro, sobre una lógica un tanto absurda, y es aumentar las posibilidades de la empleabilidad o de la oferta respecto al trabajo, sobre la eliminación del salario mínimo o la regionalización del salario mínimo de acuerdo a niveles de productividad por regiones, una cosa que termina poniendo en peores situaciones a las regiones más abandonadas del país, como el Chocó, como la Orinoquía, por ejemplo, ¿sí? Que no van a poder competir o no tienen cómo competir con digamos, el centro occidente, la región andina,
que cuentan con fuerza de trabajo más calificada, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que esto va a llevar es incluso a una depauperación mayor de estas regiones que tienen mejores condiciones laborales, pero que bajo la amenaza o la zozobra de perder estos trabajos, pues la gente simplemente va a decir, no, pues vengan, páguenos lo que quieran, porque no queremos perder los puestos de trabajo. Y lo que es el pacto histórico, pues es la otra propuesta, ¿sí? Hay una, por lo menos en las posiciones que se han hecho públicas, en los debates, en las entrevistas, en lo que por lo menos sus dirigentes están expresando, hay una intencionalidad de empezarle a hacer ajustes o transformaciones al modelo económico. Aquí estamos viendo una perspectiva que está orientada hacia, digamos, el estímulo del capital nacional, la protección del contrato laboral, mejorar las condiciones laborales. Por lo menos hay una intencionalidad de fortalecer la posibilidad de crear mercado interno. Estaríamos frente a una propuesta liberal, sigue siendo liberal, neokeynesiana, como en algún momento lo definió alguno de ellos, sin devolverse a algo que ya no se puede devolver. Es decir, no nos podemos devolver al modelo de Keynes porque las condiciones globales son otras, pero sí hay una propuesta que está tocando aspectos sensibles del modelo. Es decir, hay una regulación de los capitales, hay un control del mercado por parte del Estado, sin querer decir que el Estado va a intervenir en la economía totalmente, sin querer decir que va a haber aquí una planeación, una planificación económica de corte socialista a la usanza soviética, tampoco. ¿Sí? Sigue siendo una economía liberal, aquí va a haber libre empresa, etcétera, pero con unos elementos donde el Estado va a entrar a regular, va a entrar a proteger y va a entrar a estimular la inversión o el capital nacional. Frente a la estrategia electoral hay varias cosas que hay que mirar. Uno, efectivamente las coaliciones, ¿sí? Pero hay que diferenciar la forma en que se han desarrollado las coaliciones, digamos que por bloques. En el caso del pacto histórico, esas coaliciones tienen una característica y es que ellos han hecho énfasis en pequeñas organizaciones sociales, algunas de carácter regional, personalidades, que son como dos cosas que hay que tener en cuenta. Una cosa es las alianzas con organizaciones que tienen alguna base social, ya sea local o regional, lo hemos visto, en el caso de sectores de los indígenas que se han sumado al pacto histórico, ¿sí? Que es un voto disciplinado. Ciertas organizaciones afrodescendientes que se han sumado, feministas, ambientalistas, pues uno dice, listo, y tienen una base social sobre la cual ellos digamos que se construyeron y le van a aportar al pacto histórico. Digamos que hay una cosa interesante con esa propuesta, y es que se ha ido construyendo en parte desde abajo, desde la base, diríamos desde sectores populares o sectores sociales organizados con algunos intereses de cambiar ciertas cosas en el país. Primero, medios de comunicación. Son campañas centradas básicamente en los medios de comunicación que le han jugado, y toca decirlo también, a la desinformación. Partiendo de lo que uno pensaría con Bourdieu es la legitimidad por autoridad. Entonces, Uribe sale diciendo que hay que tenerle miedo a la amenaza del neocomunismo, entonces se inventa un término, se genera una matriz de opinión, ¿sí? Que tiene cajas de resonancia, NTN24, RCN, que son de la misma casa, Caracol, ¿sí? Y toda la cascada de medios de comunicación tradicional ligados a los grandes capitales que han apoyado pues, todo lo que ha pasado con la burguesía dominante en Colombia. Entonces se crea esa matriz de opinión en torno al neocomunismo que, sin decir el nombre, se sabe a quién se apunta cuando se genera esa matriz de opinión, que es básicamente el pacto histórico y Gustavo Petro, que es la figura predominante, porque también hay que decirlo, aunque hay otros precandidatos, es la figura predominante dentro de esa coalición que es el pacto histórico. Entonces hay una campaña que se genera desde los medios de comunicación, que hace parte de la campaña electoral, pero fundamentada en la desinformación, ¿sí? Generar matrices de opinión teniendo como principio el terror como elemento fundamental en el hacer política. ¿Cómo genero terror? ¿Cómo genero miedo en la población? Una población que ha sido formada básicamente en el anticomunismo, ¿sí? Porque esta es una sociedad que se ha formado en el anticomunismo desde mucho antes del Frente Nacional, y que le tiene pánico a realmente el posicionamiento de cosas
que sin ser comunistas ni socialistas, pues son distintas. En el pacto histórico es que ellos han montado una propuesta política de mayor democratización, de garantizar y hacer efectiva la garantía de esos derechos ciudadanos. El problema es que en tanto la Constitución siga defendiendo o siga propugnando por el modelo neoliberal, es imposible realmente objetivar lo que se propone frente a los derechos civiles en la vida de los colombianos, porque esa Constitución tiene esa disyunción, ¿sí? En la realidad el Estado tiene unas obligaciones por encima de esos derechos y es cumplirle las necesidades del capital. Entonces, ahí yo encuentro una contradicción con lo que plantea el pacto histórico. Está ese problema. Y el otro problema, la otra gran, transformación que ellos proponen, esa especie de refundación del país o reconfiguración del país, es justamente el modelo económico. Pero es que tocar el modelo económico implica tocar nuevamente la Constitución. En un país tan derechizado como Colombia, o donde la derecha, y no cualquier derecha, sino la derecha más recalcitrante del continente, controla partes importantes del Estado, tiene el poder político, una nueva Constitución es reafirmar, incluso el riesgo de reafirmar, un proyecto de ultraderecha o entronizar a algún personaje en el poder por X cantidad de años, o a una familia en el poder. Y por el bloque de derecha, porque en eso, yo insisto, yo no los diferencio, no los voy a diferenciar, que realmente no hay una diferencia objetiva en ellos, más allá de los estilos o cómo maquillan el discurso. El asunto o lo que ellos han ido planteando, nuevamente volviendo a la primera pregunta, es el coco del comunismo, ¿sí? Es decir, hay un tema que es lo único que dicen, es lo único relevante que dicen, porque hay un vaciamiento de contenidos. Yo no encuentro contenidos en Gutiérrez, ni en Gaviria, ni en Robledo, el viejo discurso del Moir. No hay nada nuevo en ese discurso. De hecho, hay más bien una especie de renuncia o de retroceso que en el discurso que ellos tenían, más cuando objetivamente se plegan a unas alianzas con sectores que incluso amamantaron del uribismo en las alcaldías y en las gobernaciones de Antioquia, ¿sí? Que es una cosa que uno no puede comprender en una organización que se asumió históricamente de izquierda, ¿sí? Incluso hasta marxistas, incluso maoístas en su momento, que ellos en algún momento lo asumieron, no sé en qué ande ahora el MOIR. Hay un vaciamiento de contenidos porque no hay contenidos en esa coalición. Es una coalición puramente pragmática, esas coaliciones son puramente electorales, en donde nuevamente la urgencia o la necesidad es ponerle un contrapeso al pacto histórico, pero que uno advierta allí una propuesta novedosa para el país, no lo hay. El único elemento discursivo que esgrimen es el comunismo, es el anticomunismo. Un discurso similar al de Uribe, solo que Uribe habla de neocomunismo y pone una posición aparente más dura, pero llega Gaviria, por ejemplo, Gaviria, y él habla de la amenaza o de la impertinencia del socialismo. Pues es lo mismo, solo que ellos dulcifican el discurso, dulcifican el lenguaje, de todos modos con el afán de capturar a ciertos sectores de la sociedad que apoyan a la izquierda, ¿sí? Y que de pronto tienen sus discrepancias con el pacto histórico, con Petro. Es decir, cómo pescan incautos a través de cierta demagogia. Entonces es como si tuviéramos una especie de relación piramidal. Hay una punta en esa pirámide de la derecha, dura, ¿sí? María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Álvaro Uribe, que ponen unas posiciones aparentemente duras. Más abajo, en la mitad de la pirámide, hay una posición más blanda, pero que dice exactamente lo mismo que se dice desde arriba, solo que lo suaviza un poco mejor para no espantar a un potencial electorado de izquierda, que incautamente o ingenuamente tal vez le tenga miedo al fantasma del comunismo, porque es que ser de izquierda en Colombia no necesariamente lo ubica usted en el marxismo. En Colombia ser de izquierda puede ser cualquier cosa realmente en este momento. Esa es una definición muy ambigua, que conceptualmente no es claro eso, ¿sí? Algunos dicen ser de izquierda es ser anticapitalista. Bueno, sí, digamos que eso es una definición válida y uno puede estar de acuerdo con eso. Pero una cosa es yo decirme anticapitalista, otra cosa es asumir realmente una postura política que me lleve a que efectivamente el país va a tomar un rumbo distinto al capitalismo.
Esas son dos cosas muy distintas. Si la derecha vuelve al poder o continúa en el gobierno y en el poder, el país va a salir a la calle. La gente va a seguir demandando con una serie de elecciones que el paro dejó, y es que a esta clase dominante, si se le tocan sus intereses estratégicos, si yo les toco el bolsillo, y por eso el paro se centró en el Valle del Cauca, se centró en el puerto de Buenaventura, se centró en la troncal de Occidente, cortaron la arteria económica del país, por eso se resintió, por eso a esta gente le tocó sentarse a negociar, por eso renunció Carrasquilla al Ministerio de Hacienda, por eso se echa para atrás la reforma tributaria, porque literal, la gente se paró y tocaron la arteria económica del país. Esto no es el paro estudiantil donde los estudiantes se bloquean a sí mismos cuando bloquean la universidad, porque los bloquean a sí mismos. Aquí la gente bloqueó el corazón económico del país, ¿sí? Y los intereses de la burguesía. La gente ha ido aprendiendo, el país ha ido, la sociedad colombiana, los sectores populares han ido aprendiendo cosas, y creo que este paro dejó lecciones importantes. Así a largo plazo no haya tenido mayores logros, pero sí deja lecciones importantes. Entonces, en un gobierno de derecha no va a haber estabilidad política. Y la única forma que tiene la derecha para garantizarlo es con más represión, pero lo que vemos es que eso va a agudizar más la conflictividad social y la propia guerra en Colombia. Más muchachos pa'l monte, más fusiles, el panorama no es muy alentador. Pero si gana el pacto histórico, la cosa tampoco va a ser fácil. Si el pacto histórico cumple lo que está prometiendo, y cumple con una reforma democrática, y cumple con una reforma al modelo económico que va a afectar intereses de la burguesía, ¿sí?, colombiana, de esta clase dominante tradicional, también vamos a ver la gente en la calle, a estos sectores en la calle. Vamos a ver afectación económica. Es posible que empecemos a ver situaciones muy similares a las de Venezuela: desabastecimiento, bloqueos económicos, sabotaje económico, ¿sí?, paros patronales. Un paro patronal son los empresarios diciendo a los trabajadores: usted no trabaja, vamos a parar la economía. Es posible. No digo que vaya a ser así, que tenga que ser así o que va a suceder así, pero es un escenario posible, en tanto un posible gobierno del pacto histórico cumpla con lo que promete. Entonces, si cumple con lo que está prometiendo, uno dice, la cosa va a ser complicada. Entonces, gústenle a quien le guste, parece que hay un sector de la derecha que está entendiendo que sí o sí hay que negociar con el pacto histórico. Toca negociar.